El entender las aplicaciones y la necesidad de utilizar rodamientos es esencial para su buen mantenimiento y uso. Este conocimiento es vital para trabajos que requieren instalar, remover, lubricar y diagnosticar rodamientos. En esta presentación usted aprenderá la teoría de los rodamientos y su importancia en el funcionamiento de máquinas simples y complejas. Después de ver este programa, usted entenderá la definición de un rodamiento, los diferentes tipos de rodamientos, el desgaste y la longevidad de los rodamientos, las armaduras protectoras y el tipo de cargas existentes. Para que una máquina funcione, debe tener una fuente de energía y una forma para transmitir y modificar fuerzas y movimientos. Con cualquier tipo de transmisión de movimiento de una parte a otra, se produce fricción. En cualquiera de estas formas, los rodamientos pueden ser necesarios para reducir la fricción de ejes, ruedas o partes en movimiento. Cada una de estas actividades crea fricción que desgasta componentes y genera calor. Los rodamientos reducen el desgaste, absorben y disipan el calor y guían o ayudan el movimiento de piezas mecánicas. Los rodamientos son muy delicados porque han sido diseñados para efectuar una labor de mucha precisión. Una máquina es construida para efectuar una labor que el ser humano no puede hacer, en parte debido a la cantidad de fuerza necesaria para realizarla, y esta fuerza es conocida como la carga. Hay tres tipos de cargas: radial, axial o de combinación si involucra a estos dos tipos. Cuando la carga es perpendicular al eje, está en la dirección radial. Las cargas axiales son fuerzas que actúan en la dirección del eje. Los dos tipos principales de rodamientos son los rodamientos comunes y las balineras con elementos de rodamiento. El rodamiento común es conocido como la caja cilíndrica de rodamiento común o como un rodamiento de casquillo. Los rodamientos comunes rodean y apoyan los ejes y son más útiles cuando la velocidad de la rotación produce una capa de aceite con muy poca fricción entre las piezas. Por ejemplo, los generadores de turbina. Las balineras con elementos de rodamiento usan balines o rodillos para separar la parte estática de las piezas en movimiento. Las balineras con elementos de rodamiento consisten de hileras de balines a distancias fijas, moviéndose libremente entre un anillo interno y uno externo. Los balines son mantenidos en su sitio por una serie de anillos. El anillo interno es sujetado al eje que va a ser apoyado y el anillo externo es sujetado a la parte fija. Hay una jaula que permite que los balines se mantengan en posición y que estén alineados correctamente, separados a una distancia fija entre sí mismos para brindar un apoyo consistente a la carga. Hay una gran variedad de formas y tamaños de rodamientos, cada uno diseñado para aplicaciones precisas y distintas. Un rodamiento de balines o rodillos tiene componentes que encajan entre sí con niveles de precisión muy altos. La tolerancia es la cantidad de espacio entre partes, normalmente establecida por el fabricante para asegurar un funcionamiento suave y eficaz. El diámetro interno del anillo interno y el diámetro del anillo externo tienen medidas muy específicas para así acoplarse al eje y a la parte fija. El eje y la parte fija también deben tener dimensiones muy específicas. Existen varios tipos de balineras con elementos de rodamiento. Los rodamientos de bola o de balines pueden ser usados en fila sencilla o doble, sobre todo si la carga es en dirección radial. También pueden resistir velocidades altas y moderadas para diferentes aplicaciones. Las balineras cilíndricas tienen rodillos que sirven para aguantar cargas radiales pesadas y variaciones bruscas de carga.
algo muy útil cuando la dirección de carga cambia constantemente. Las fábricas de papel y las acerías normalmente usan este tipo de rodamientos. La mayoría de las balineras convexas tienen dos hileras de rodillos y son semejantes a las de tipo cilíndrico. Al mirarlas más de cerca, vemos que tienen rodillos convexos que aguantan cargas en todas las direcciones. Los sistemas de rodamientos esféricos son autoalineantes y son ideales para uso pesado o de largo plazo. Las balineras cónicas aguantan cargas radiales, axiales o de combinación. Tienen una gran variedad de formas y tamaños, como este rodamiento para carros y este rodamiento cónico que es parte de una bomba grande. Las balineras con rodillos tipo aguja son un tipo de rodamiento cilíndrico, pero la longitud del rodillo es por lo menos 4 veces su diámetro, y el eje que va a ser apoyado sirve como anillo interno para los rodillos. Generalmente se usan los rodamientos de balinera para cargas livianas o moderadas. Debido a que los rodamientos de balinera tienen una superficie pequeña de contacto entre la balinera y el anillo, pueden operar a velocidades altas generando menos calor que otros tipos de rodamientos. El límite de velocidad de los rodamientos se define por la fórmula dN, o sea, la función del diámetro del eje en pulgadas o milímetros, multiplicada por las rotaciones por minuto o RPM. Los rodamientos de rodillo están diseñados para cargas moderadas o pesadas y también resisten cargas de impacto. Las cargas de impacto se definen como cargas abruptas, muy comunes en la construcción o en la minería. También tienden a resistir más las deformaciones en comparación con los rodamientos de balinera, debido a que el área de contacto es mayor. Se utilizan barreras para proteger el rodamiento, para mantener la lubricación y evitar el contacto con contaminantes y la humedad. Los sellos son instalados usualmente haciendo contacto con el rodamiento y están hechos de plástico. Las barreras son removibles y están hechas de metal si es necesario. Algunos rodamientos son abiertos y en estos casos no es necesario protegerlos, ya que la protección la brinda el ensamblaje total. Ya que la limpieza del ambiente del rodamiento es un factor crítico, es esencial proteger los rodamientos del mugre y la humedad. Cuando sea posible, los rodamientos deben estar totalmente encubiertos. Además de proteger al rodamiento de la corrosión, las armaduras protectoras también proveen apoyo de alineamiento para el eje y un punto de apoyo para las cargas radiales y axiales. Los dos tipos básicos de ensamblajes son el de armadura de pedestal y el de flange. Los rodamientos están hechos de diferentes materiales según los requisitos del usuario, y esto protege al eje y a la pieza fija de daños costosos. En la mayoría de máquinas con partes móviles, los ejes están hechos de acero. La parte dentro de la cual gira el eje en un rodamiento común, conocida como buje o casquillo, debe ser de un material menos duro que el de la pieza fija o el eje, o sea, la sección del eje que es apoyada y que gira dentro del buje. Los bujes pueden estar hechos de bronce, fósforo, bronce fundido, composiciones de aluminio endurecido o de materiales sintéticos. A veces se utiliza el metal antifricción o el metal blanco para los rodamientos. La longevidad de un rodamiento está basada en varios factores, incluyendo el número de revoluciones, el número de horas a ciertas velocidades, o si el rodamiento es usado correctamente. También depende de la cantidad de fricción generada, lo cual depende del diseño, la carga y la cantidad y viscosidad del aceite usado. Entre mayor sea la carga sobre un rodamiento, menos tiempo va a durar. El duplicar la carga especificada para un rodamiento reduce su longevidad a una décima parte. Debido a que la falta de lubricación o el calor excesivo son dos factores que reducen la longevidad de un rodamiento, es vital lubricar y mantener los rodamientos.
y aunque deben durar años trabajando, todos los rodamientos fallan debido a la fatiga de metales y el desgaste. Para aprovechar al máximo los rodamientos, considere varios factores al instalar o reemplazar los rodamientos para evitar el desgaste o una falla prematura. Consulte con los documentos del fabricante para verificar las aplicaciones específicas de un rodamiento. Familiarícese con los diferentes tipos de lubricantes disponibles y asegúrese de saber si su rodamiento requiere aceite o grasa y a qué temperatura y viscosidad va a funcionar mejor. Infórmese acerca de la aplicación específica del rodamiento, incluyendo la carga y la velocidad que será impuesta durante la operación. La velocidad excesiva y la sobrecarga pueden causar daños por el calor o por la vibración excesiva. Mantenga el polvo y la humedad lejos del rodamiento, especialmente durante la instalación y la lubricación, ya que esta es la etapa en que más contacto tiene con el polvo y los corrosivos. Considere partes de la maquinaria excesivamente desgastadas o que deben ser reemplazadas para que el rodamiento funcione mejor. El fabricante también puede especificar tolerancias, la torsión y el alineamiento del rodamiento, lo cual afecta a otros factores, como la cantidad de fuerza que puede ser aplicada. Si el ajuste o el alineamiento es incorrecto, el rodamiento puede sufrir un desgaste innecesario. Por ejemplo, es posible aumentar la fricción al apretar el ajuste para mejorar la colocación del rodamiento. También se puede reducir la carga de fricción reduciendo el tamaño del rodamiento, aunque esto también puede reducir su longevidad. Cada aplicación puede requerir ajustes individuales para establecer un funcionamiento eficiente. Los rodamientos sellados ya han sido ajustados por el fabricante y no requieren ser apretados. Sin embargo, puede que sea necesario ajustar las tolerancias. Los rodamientos que no son sellados tienen que ser ajustados una vez instalados. Al reemplazar un rodamiento, asegúrese que sea del tipo especificado para esa aplicación y evite las imitaciones. Familiarícese con los rodamientos que estará usando regularmente y tenga una guía a la mano para verificar que el rodamiento que va a ser usado es el correcto. Evite usar el mismo rodamiento 2 veces. Si no hay alternativa, verifique que no tenga mugre o lubricante viejo usando un solvente y luego aplicando lubricante inmediatamente. No dependa de las medidas y dimensiones para obtener el repuesto correcto. Ya que no se puede ver el interior de un rodamiento sellado, es posible que sea parecido al que va a reemplazar. Sin embargo, el interior del rodamiento puede ser muy distinto y no ser el correcto para la aplicación. En este programa hemos visto los usos básicos para rodamientos comunes y con elementos de rodamiento. También hemos visto los diferentes tipos de cargas que son puestas sobre los rodamientos y cómo los rodamientos responden a cada tipo. Hemos visto que aunque los rodamientos eventualmente van a fallar, con el buen mantenimiento, usando el rodamiento correcto para cada aplicación, manteniendo los sellos y barreras protectoras y manteniendo una buena lubricación, su rendimiento puede ser extendido considerablemente.